Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí. Buenos días, doctor. Buenos ¿Qué tal, días. jóvenes? Buenos días, doctor. Bueno, darles en primer lugar la bienvenida. Vamos a iniciar el curso de reumatología. Mi nombre es César Carpio Chanameyo, soy médico internista. Laboro en el Hospital Regional Lambayeque. Así que voy a iniciar el curso con el primer tema que tenemos programado el día de hoy. Antes vamos a pasar la lista. ¿Desde qué apellido empieza este grupo? De la Cruz, doctor. De la Cruz Vega. A ver, de la Cruz Vega María. Sí, exactamente, doctor. Y presente. Bien, bien. Delgado Gamonal. Buenos días, doctor, presente. Díaz Espinosa. Buenos días, doctor, presente. Bien. Helera Vázquez. Buenos días, doctor, presente. Bien. Escalante Cuadra. Buenos días, doctor, presente. Escobar Milián. Buenos días, doctor, presente. Bien. Estela Moreto. Buenos días, doctor, presente. Bien. Farro Salazar. Buenos días, doctor, presente. Fernández Quirós. Buenos días, doctor, presente. Bien. Fernández Vázquez. Buenos días, doctor, presente. Bien. Infante Palacios. Buenos días, doctor, presente. Labrín Ruiz. Doctor, presente. Y La Madrid Manchay. La Madrid Manchay. ¿Es de este grupo? Sí, doctor. Sí está. Sí está, doctor. Creo que tiene Bien. problemas para activar su micro. Está levantando la mano. A ver. Ah, sí, Medalit, ¿no? Ya, ok. Ya está. Ya está ahí, ¿no? Es la última de la lista, ¿cierto? Sí, ahí acaba, doctor. Ya, perfecto. Están todos bien. Ya, a ver, vamos. Ya está bien, Mary, ya se consideró la asistencia. Ya. Ahora voy a proyectar mi pantalla. A ver. ¿Sí logran ver ahí mi pantalla? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces hoy vamos a empezar con el tema de generalidades y evaluación sindrómica. Entonces ya solamente para recalcar, la reumatología es una rama de la medicina interna que estudia las enfermedades que afectan al sistema osteomioarticular, ¿no? Lo que implica el aparato locomotor y tejido conectivo. Entonces es importante que cuando enfoquemos una enfermedad reumatológica podamos diferenciar si estamos ante un problema inflamatorio o degenerativo. Es así que es importante que nosotros podamos definir si el problema que presenta nuestro paciente se engloba dentro de un síndrome inflamatorio o de un síndrome mecánico. Y para eso vamos a utilizar características clínicas. La presencia de rigidez matutina, esos pacientes que despiertan y tienen dificultad para hacer puño en las manos, sobre todo, que también puede ocurrir a nivel de la espalda, puede ocurrir también a nivel de miembros inferiores. Si esta rigidez suele ser más allá de 1 hora, se debe englobar dentro del síndrome inflamatorio. Si esta es menor, menos de 30 minutos, formará parte de un síndrome mecánico. La fatiga es otra característica clínica que hay que evaluar. El paciente que empieza a realizar sus actividades y de repente empieza a agotarse, a cansarse.
Esta fatiga va a ser mucho más prominente en el síndrome inflamatorio que en el síndrome mecánico. Y aquí viene lo importante también, que es importante considerarlo, que es la actividad y el reposo. Cuando el paciente realiza alguna actividad, los síntomas mejoran, y cuando el paciente reposa, los síntomas empeoran. Esto va a favor del síndrome inflamatorio. Todo lo contrario vendría a ser el síndrome mecánico, en el cual el paciente realiza alguna actividad y empeoran los síntomas, mientras que en el reposo mejora. Y algo más asociado al síndrome inflamatorio es que no solamente se va a limitar al compromiso osteomioarticular, sino que también puede haber afectación sistémica. Es decir, otros órganos se pueden comprometer. Llámese riñón, llámese hígado, etc. Y generalmente la respuesta a corticoides va a ser buena. Vamos a ver que en la mayoría de cuadros de origen inflamatorio, la primera línea de tratamiento incluso es con el uso de corticoides, a diferencia del síndrome mecánico en el que más vamos a dedicarnos a manejar el dolor. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que acude a nosotros por un trastorno articular, es importante pues una buena historia clínica. Definitivamente esta tiene que ser minuciosa, detallada. Hay que hacer una buena anamnesis que incluya el modo de inicio, la secuencia de desarrollo de las diferentes características que va presentando su problema, cuánto dura, qué patrón es el que siguen, y todo eso tenemos que asociarlo con todos los hallazgos del examen físico. Valorar cuántas articulaciones están comprometidas, su distribución, si hay alguna afectación periarticular, y recordar también buscar si es que hay un compromiso extraarticular, es decir, sistémico. Entonces, lo que nos va a dar principalmente el diagnóstico es hacer una buena historia clínica. La anamnesis ya te puede orientar a un 60% de tu diagnóstico y el examen físico complementar con un 30%. Ese 10% restante es lo que nos va a hacer necesitar también el apoyo de algunos exámenes auxiliares o complementarios para poder corroborar nuestra presunción diagnóstica, que obviamente va a salir de una buena historia clínica. El dolor articular es importante porque es la mayor causa de consulta en la atención primaria. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan bien. Entonces, es una de las principales causas en toda consulta médica, en realidad. Y es una principal causa de discapacidad, muchas veces, que suele afectar a personas de todas las edades, cuyo origen puede ser multivariado. Entonces, tiene una prevalencia alta que puede llegar hasta el 40%. Cuando nosotros estamos frente a un paciente que viene a consultar con ustedes por un dolor articular, hay que primero evaluar si es que realmente el origen de ese dolor es la articulación, o puede ser también el tejido extraarticular, no articular. Además, ver si sigue un patrón inflamatorio o mecánico. Y además el tiempo para definir si es que esto es agudo o crónico. Y a ello también valorar el número de articulaciones que están afectadas. Y esto es importante porque desde un inicio ya podemos nosotros identificar si estamos frente a un proceso articular o extraarticular, si es inflamatorio o no. Por ejemplo, si estamos frente a una artritis realmente, o es probablemente una afectación extraarticular. Y para ello tenemos que identificar el sitio exacto del dolor, dónde es que duele. Vamos a ver que dentro de las características de los dolores extraarticulares es que suelen ser muy localizados. Por ejemplo, el paciente viene con dolor de rodilla, aparentemente, pero cuando nosotros le pedimos que señale exactamente dónde es el dolor, puede señalar un dolor arriba de la rodilla. Bueno, señor, señora, señale con un dedo exactamente dónde siente el dolor. Señalan por encima de la rodilla el punto. Entonces, eso más nos puede orientar a un problema extraarticular localizado, que puede ser un problema de tendinitis, un problema de ligamentos, ¿no? De igual manera, si es que lo señala por debajo, por los costados, pero si ya el dolor afecta a toda la articulación, el paciente se refiere que es toda la rodilla que le duele,
Si nosotros palpamos y sentimos signos de flogosis, inflamación, es decir, calor, rubor, dolor, hinchazón, entonces eso nos orienta más a que el problema definitivamente es de la articulación propiamente dicha. Entonces, las características que nos van a ayudar a diferenciar uno de otro es la localización, que va a ser bien localizado en el dolor no articular. Y algo importante también es valorar la movilidad activa y pasiva. La movilidad activa, es decir, aquella que el paciente realiza. Nosotros le podemos pedir al paciente que flexione y extienda la articulación, y si esta va a estar limitada, puede corresponder a ambas. Y entonces la diferencia la va a marcar la movilidad pasiva, aquella en la cual nosotros le decimos al paciente que se relaje y que somos nosotros los que vamos a mover la articulación que queremos examinar. Nosotros hacemos los movimientos de extensión y flexión. Si cuando nosotros realizamos esos movimientos notamos que la movilidad pasiva está limitada, eso nos orienta más hacia un origen articular. En cambio, si la movilidad pasiva no se limita, eso nos orienta sobre todo a un dolor extraarticular. Entonces, ese es un punto clave también para poder diferenciar si el dolor es articular o extraarticular. Y lo que les mencionaba, los signos de inflamación que van a ser difusos en prácticamente toda la articulación, que va a estar a favor del compromiso articular. Entonces, valorar los rangos de movimiento activo y pasivo, la limitación funcional, valorar el tiempo también del dolor, si es que hay hinchazón, si es que hay rubor, si es que hay calor. En segundo lugar, definir si estamos frente a un trastorno inflamatorio o no inflamatorio. Cuando el compromiso es articular, entonces definir si estamos frente solamente a una artralgia o a una artritis. Porque la artritis, recuerden que ya es un problema que no solamente se va a limitar a la articulación, sino que también va a tener un compromiso extraarticular importante. Por eso es importante que se haga su reconocimiento lo más precoz posible. La artritis, al pertenecer al síndrome inflamatorio, entonces va a tener ciertas características, como ya hemos mencionado, ¿no? Una de ellas es que aparece una rigidez importante y un dolor que empeora con el reposo. Además, recuerden que puede darse a cualquier edad, siendo la edad más común entre 20 y 40 años principales. A diferencia del dolor articular de tipo mecánico, degenerativo, como es el caso de la artrosis o osteoartritis, en la cual la afectación va a ser sobre el cartílago, aquí lo que va a primar sobre todo es el dolor, la rigidez, no va a haber tanto compromiso inflamatorio, y obviamente se va a asociar con la edad, siendo más común por encima de los 40 años. Y el problema se va a limitar a la articulación, por lo que aquí no solemos ver manifestaciones extraarticulares. Si bien es cierto, puede aparecer rigidez, pero que es poco duradera y que suele empeorar con la movilidad, es decir, empeora con la actividad y mejora con el reposo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que viene con un cuadro de dolor articular, hay que evaluar las articulaciones, palparlas, sentir si hay calor, si hay signos de flogosis inflamatorios, valorar la movilidad, en el caso de las rodillas, y palpar articulación por articulación, incluyendo las pequeñas articulaciones, muñecas, dedos, interfalanges. Cada una de ellas deben ser evaluadas, buscando signos inflamatorios, signos que indiquen sinovitis, es decir, inflamación de la sinovis. Hay que valorar también si es que hay un aumento de volumen de la articulación afectada, si es que esto es debido a la presencia de líquido, de repente hay un derrame sinovial importante. Es importante poder realizar técnicas que permitan hallar si es que hay presencia o no de líquido, y obviamente esto podríamos confirmarlo después con una ecografía de esa zona para ver la cantidad y ver la necesidad también de realizar un estudio, de ser necesario, de ese líquido sinovial. Entonces, entre lo inflamatorio y no inflamatorio también hay algunas características clínicas. Recuerden que la presencia de signos de flogosis, calor, hinchazón, enrojecimiento, todo eso va a favor de un problema inflamatorio tipo artritis, ¿no? A diferencia de cuando es un problema no inflamatorio, pero articular, como es el caso de la artrosis, no suele haber calor, no suele haber hinchazón, no suele haber enrojecimiento. Sin embargo, también podemos tener un problema inflamatorio
pero no necesariamente es articular, sino extraarticular, de tejido extraarticular, como por ejemplo una bursitis. Puede haber también una zona de calor, pero bien localizada. Recuerden que esos trastornos extraarticulares se van a caracterizar sobre todo por eso, porque van a ser muy localizados. Puede haber hinchazón, puede haber calor, puede haber enrojecimiento, sí, pero en una zona muy localizada, en la zona afectada. Entonces la rigidez es algo que definitivamente debemos evaluar. Si aparece rigidez matutina, si después de periodos de reposo prolongado durante el día aparece, si dura más o no de 30 minutos. Pero obviamente hay algunas excepciones, ¿no? Como en el caso de la fibromialgia, en la cual también puede aparecer rigidez, pero esta no es de características inflamatorias ni articulares, sino más bien musculares. Entonces, ¿por qué es importante ver si hay un patrón inflamatorio articular? Porque se ha demostrado que mientras más temprano sea el diagnóstico de artritis reumatoide, mucho mejor va a ser el pronóstico. Recuerden que la artritis reumatoide, y eso lo van a ver en la siguiente clase, es una enfermedad autoinmune, no solamente se limita a la articulación, sino que tiene gran compromiso sistémico. Entonces, ahora con los criterios que se van planteando, la finalidad es justamente llegar a un diagnóstico temprano, porque antes era fácil hacer el diagnóstico de artritis reumatoide cuando el paciente ya venía a la consulta con todas las deformidades conocidas, desviación cubital, dedos en cuello de cisne, en fin. Pero ahora lo que queremos evitar es justamente llegar a eso y sobre todo al compromiso sistémico extraarticular. Entonces, rápidamente nosotros identificamos un dolor articular de características inflamatorias, entonces debemos de estar alertas y valorar si es que ese paciente tiene que ser derivado a la especialidad de reumatología lo más pronto posible para poder definir el diagnóstico. Valorar entonces pequeñas articulaciones siempre es importante. Entonces, si ustedes evalúan y hay más de 3 o más articulaciones pequeñas afectadas, puede estar afectadas también las metacarpofalángicas, realizada por el squeeze test, que es como se ve en la figura, en el cual con el dedo pulgar y el índice presionamos todas las articulaciones metacarpofalángicas, y eso produce dolor, significa un squeeze test positivo. O cuando hay una rigidez por encima de 30 minutos, cualquiera de estos debe hacernos sospechar prontamente y que podemos estar frente a un signo de sinovitis ya, y este paciente debe ser derivado a reumatología lo más pronto posible para poder definir si es que ya es una artritis que está debutando o si probablemente hay que hacerle pues un seguimiento posterior hasta que ya cumpla los criterios necesarios para catalogarla como tal e iniciar el tratamiento correspondiente. En tercer lugar, hay que determinar el modo de inicio y la duración del trastorno para poder definir si es que este problema es agudo o crónico. Si es agudo, se considera como punto de corte 6 semanas. Por debajo de 6 agudo, por encima de 6 crónico. Esto es importante porque nos va a permitir plantear diferentes diagnósticos diferenciales. En los procesos agudos, sobre todo, hay que pensar siempre en las artritis sépticas, como la artritis bacteriana, la artritis reactiva, la artritis por microcristales. Ahí van a ver ustedes la artritis reumatoide, porque bueno, también cuando vean el tema van a ver que si bien es cierto, la gran mayoría de pacientes que debutan con artritis reumatoide tienen un inicio insidioso, crónico, incluso dentro de los criterios es más de 6 semanas, pero también puede haber un pequeño porcentaje que puede desarrollar un cuadro de artritis reumatoide temprano. Eso es que se considera aquí. Pero, sin embargo, lo más común, repito, es que sea insidiosa o crónica. En cambio, cuando el tiempo de enfermedad es más insidioso o crónico, podemos pensar en cuadros de osteoartrosis, artritis reumatoide que les comentaba, o artritis por micobacterias o hongos. También es importante que podamos determinar el patrón del compromiso articular. Es decir, preguntarnos, ¿ese dolor que siente el paciente es simétrico? ¿Cuál es el tamaño de la articulación que está comprometida, afectada? ¿El compromiso es axial o es periférico? ¿Y cuántas son las articulaciones que están comprometidas? Y esto es importante porque, por ejemplo, si ustedes reciben un paciente con una poliartritis de pequeñas articulaciones, que es simétrica, es decir, en ambos lados, derecha e izquierda, con características inflamatorias crónicas, lo primero que van a sospechar definitivamente es una artritis reumatoide.
O si viene un paciente con signos también inflamatorios, crónicos, pero con un compromiso asimétrico, poliarticular, ya no de pequeñas, sino de grandes articulaciones, que incluso comprometen al esqueleto axial, es decir, columna vertebral, esto me va a orientar ya no a un artritis reumatoide, sino sobre todo a una espondiloartritis seronegativa. O si es un paciente que tiene también un problema ya crónico, un compromiso articular asimétrico, signos inflamatorios, oligoarticulares de pequeñas articulaciones, me puede sugerir, por ejemplo, una espondilopatía seronegativa tipo artritis psoriásica. Entonces, poder integrar todas esas características clínicas me permite a mí acortar mi diagnóstico diferencial y poder plantear una hipótesis diagnóstica más adecuada. Entonces, el modo de inicio hay que definir si es que este es agudo o insidioso, si es que la duración de los síntomas es autolimitada o es crónica, si es que el número de articulaciones corresponde a una monoartritis, oligoartritis o poliartritis, si es que la distribución es simétrica o asimétrica, si es que la localización del compromiso articular es axial, periférico o de ambos, y la secuencia del compromiso, si es aditivo, va sumando las articulaciones, si es migratorio, desaparece en una, aparece en otra, o es intermitente, que por momentos hay compromiso articular, por momentos está libre de un compromiso articular. El número de articulaciones afectadas entonces es importante. Cuando es una sola la articulación que está afectada, hablaremos de una monoartritis y obviamente si tiene signos inflamatorios. Si están afectadas 2 o 4 articulaciones, hablaremos de un patrón oligoarticular, y si es 5 o más articulaciones afectadas, hablaremos de un patrón poliarticular. Si bien es cierto, el hecho de encontrar una zona localizada con signos de flebosis que compromete a una sola articulación, es muy probable que eso nos oriente sobre todo más a una monoartritis aguda. Hay que recordar que esta también puede ser parte de algo más grande, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando nosotros encontramos una monoartritis aguda, podemos plantearnos dentro de las posibilidades diagnósticas un origen infeccioso, ya que la artritis séptica es una probable causa de una monoartritis aguda y que debe ser identificada lo más pronto posible. La artritis séptica definitivamente corresponde a una emergencia médica, ya que de no iniciar prontamente el tratamiento antibiótico, esa articulación puede ser destruida. Entonces, el origen infeccioso séptico puede ser bacteriano, puede ser por micobacterias, puede ser viral. Y dentro del diferencial, plantear también la monoartritis inducida por cristales, como es la gota, la pseudogota, o de repente es un origen traumático, y en eso nos va a servir definitivamente la historia clínica. Entonces, si tenemos un cuadro de monoartritis aguda y no estamos muy seguros frente a qué estamos, es importante poder hacer el estudio del líquido sinovial, ¿no? Para poder diferenciar si estamos frente a una artritis séptica o una artritis por microcristales dentro de los principales diferenciales. Bien. Entonces, cuando viene un paciente con trastorno articular, lo primero que hay que hacer definitivamente es una buena historia clínica, ver si el compromiso es articular o poliarticular. Y si el compromiso es periarticular, entonces podemos estar frente a una tendinitis, una bursitis, tiene sus características que ya hemos mencionado. Pero si nosotros examinamos y realmente vemos que estamos frente a un compromiso articular, y sobre todo si es que es monoarticular, hay que preguntarnos también si ha habido algún trauma de fondo, y si es que es así, pues sería útil pedir una radiografía, una imagen, o si es que notamos que hay signos inflamatorios o efusión, es decir, el líquido sinovial acumulado, es importante realizar una artrocentesis para poder estudiar ese líquido sinovial y ver si tiene características inflamatorias, ver si sugieren un cuadro de artritis o no. De recordar que principalmente los diferenciales en una monoartritis aguda vienen a ser descartar una artritis séptica versus una artropatía por microcristales, gotas, pseudogotas.
Por otro lado está aquel paciente que va a venir con poliartralgia, dolores de varias articulaciones, 5 o más. Examinamos una por una, incluyendo las pequeñas articulaciones, y encontramos signos de sinovitis, es decir, inflamatorios en la articulación. Valoramos el tiempo, si tiene más de 6 semanas, entonces eso nos puede orientar definitivamente a cuadros de artritis, dentro de ellos se considera también artritis reumatoide. Entonces, un paciente con dolor articular. Este es un cuadro resumen de todo lo que venimos planteando, ¿no? Y es importante para poder enfocarnos. Entonces, un paciente con dolor articular, primero, determinar si realmente el compromiso es articular. Si el compromiso es no articular, valorando todos los aspectos clínicos que hemos mencionado, llegamos a la conclusión de que es un compromiso no articular. Muy bien, entonces si es no articular, también tengo dos posibilidades, que sea una causa inflamatoria o que sea una causa no inflamatoria. Si es una causa inflamatoria, entonces puede ser una bursitis, puede ser una tendinitis, o incluso puede estar asociado a una polimialgia reumática, que se refiere básicamente, la polimialgia reumática es un diagnóstico de exclusión realmente, pero que se caracteriza porque clínicamente vamos a ver que el paciente presenta dolor y rigidez tanto a nivel de la cintura escapular como de la cintura pélvica. Es decir, hablamos de un dolor y rigidez principalmente muscular proximal, que evita que el paciente pueda levantar los brazos o los levante por poco tiempo, o que pueda levantarse, incorporarse de una silla o subir escaleras. Entonces, clínicamente, esta característica asociada a reactantes de fase aguda elevado y excluyendo otros. Porque cuando nosotros notamos un paciente con limitación proximal que afecta a cintura pelviana escapular, podemos plantear también dentro del diferencial, por ejemplo, una polimiositis. Una polimiositis podría presentarse en otro tipo de enfermedad autoinmune. ¿Qué pasa si encontramos también a una mujer ya adulta, por alrededor de los 50 años? Podríamos estar, sobre todo si hay un compromiso articular, sospechar también de una R. Bueno, se manejan diferenciales, pero si es que pedimos analítica y no llegamos a una conclusión, y lo único en realidad que tenemos positivo, esa parte de la clínica, los reactantes de fase aguda positivos elevados, es decir, BSG y PCR, todo esto me va a orientar a una polimialgia reumática. Iniciamos tratamiento que se basa en corticoides, pero a dosis antiinflamatorias, dosis pequeñas, 10, 15 o 20 miligramos de prednisona. Y si con eso el paciente mejora, más aún, ¿no? Entonces se define el cuadro de polimialgia reumática. Entonces esto seguramente lo van a ver, o lo vamos a ver cuando hablemos del tema de vasculitis, porque seguramente ahí lo mencionaremos, que la polimialgia reumática puede preceder al debut de una arteritis de la temporal. Bueno, entonces, dentro del diferencial de compromiso no articular inflamatorio, hay que tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, tenemos un compromiso no articular y no inflamatorio. Insistir con una historia de trauma, fractura, fibromialgia. Por otro lado está de que encontremos que sí hay compromiso de la articulación, y hay que definir si es que este es mono u oligoarticular, es decir, hay una afectación de una o tres articulaciones, o sea poliarticular, de 5 a más. De igual manera, si es que valorar si es que es inflamatorio, no inflamatorio, y si es que es agudo o es crónico. Tal vez así que, por ejemplo, si tenemos un compromiso oligoarticular, agudo o no inflamatorio, una osteoartritis también puede estar dentro del diferencial. Pero si es agudo y es inflamatorio, es monoarticular, podemos plantear una artritis infecciosa, una gota, una pseudogota. Pero si es crónico, con compromiso no inflamatorio, también la osteoartritis ahí es importante considerarla, sobre todo a nivel de cadera, de rodillas. Pero si tiene compromiso inflamatorio, podríamos pensar en una espondilopatía seronegativa. Si es que es poliarticular, agudo y no inflamatorio, hemoglobinopatías pueden provocar estos cuadros, o si son de patrón inflamatorio, aquí tenemos, por ejemplo, a la artritis inducida por droga, virales, pero si es crónico
Y no inflamatorio, nuevamente la osteoartritis. Si es crónico inflamatorio, artritis reumatoide. Entonces, el hecho de poder agrupar según los patrones me va a permitir plantear también mis diagnósticos diferenciales. Tener en cuenta que no es raro que aparezca enrojecimiento articular, es decir, una monoartritis en el contexto también de una artritis reumatoide o de un lupus. Y que puede ser debido a una sinovitis infecciosa sobreañadida y no necesariamente parte de la enfermedad. Vamos a tenerlo en cuenta. Bien, entonces, si yo tengo un cuadro de poliartritis, manejo diferentes posibilidades diagnósticas, desde una artritis reumatoide hasta otros cuadros como artritis reactiva, lupus también, osteoartrosis generalizada. Todo ello va a depender de las características que yo vaya captando en la historia clínica, ¿no? De igual manera, si es que es simétrica y tiene compromiso inflamatorio, artritis reumatoide, definitivamente. Pero también podemos ver cuadros también de osteoartritis que pueden provocar este tipo de patrón. Si es asimétrica y de tipo inflamatorio, podría orientarse más hacia cuadros de espondiloartropatías seronegativas, pero también pueden haber causas degenerativas, infecciosas que hay que tener en cuenta. Además, ver si el compromiso es axial, periférico de ambos. Cuando hablamos de un compromiso axial nos referimos a que está afectada columna vertebral, articulación sacroiliaca, esternoclavicular, manubrio external. Y cuando hablamos de compromiso periférico, básicamente nos referimos a miembros superiores e inferiores. Entonces, cuando tenemos un compromiso axial y periférico con característica inflamatoria, hay que pensar siempre en una espondiloartritis. Y dentro de ello está incluido espondilitis anquilosante, artritis reactiva, psoriásica, artritis enteropática, es decir, asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Pero también hay causas no inflamatorias, como son la osteoartritis, la hiperostosis esquelética idiopática, etc. Muy bien, entonces identificar el patrón. Recuerden, si es que un compromiso de articulaciones periféricas y compromete también columna vertebral, articulación sacroiliaca o ambas. Y eso es importante, por ejemplo, tenemos una poliartritis crónica, simétrica, bilateral, de pequeñas articulaciones principalmente, o al menos inicialmente, y después que puede comprometer incluso grandes articulaciones, artritis reumatoide es importante. Características específicas también o singularidades es, por ejemplo, que en la artritis reumatoide generalmente se van a respetar las interfalángicas distales, cosa que no sucede en la artritis psoriásica, por ejemplo. Entonces, hay que valorar desde el examen físico. Miren aquí, estamos viendo el compromiso, sobre todo interfalángica distal. El hecho de ver compromiso interfalángica distal ya me va a alejar la posibilidad de que yo piense en artritis reumatoide. Sino al contrario, puedo sospechar en artropatía psoriásica. Abajo vemos, por ejemplo, la osteoartritis, como también hay un compromiso interfalángica distal, pero sobre todo por la presencia de los nódulos de Edwards. Y a nivel de interfalángica proximal también podemos encontrar los denominados nódulos de Bouchard. Esa es la mano en los cuadros de la artritis reumatoide temprana. Vamos a ver hinchazón de las articulaciones, sobre todo metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Vemos también una hinchazón fusiforme de las articulaciones interfalángicas proximales, típica de la artritis reumatoide. Este paciente refiere rigidez matutina, más de 30 minutos, dificultad para hacer puño, fuerza prensil reducida y sensibilidad de las articulaciones afectadas, ¿no? Es decir, un squeeze test positivo. Aquí vemos las manos que corresponden a una enfermedad mixta del tejido conectivo, en la cual también vamos a encontrar edema simétrico, que es bastante común en estos cuadros y que suele ser visto en estadios tempranos de escleroderma. También los cuadros como el síndrome de distrofia simpática refleja puede dar un aspecto de tumefacción de las manos. Si hay compromiso de miembros superiores, lo que les comentaba, dolor proximal severo en cuellos, hombros, polimialgia reumática, hay que sospechar. Esto es un dato también que hay que tener en cuenta
Si bien es cierto, la artritis reumatoide se caracteriza por ser de compromiso poliarticular, de pequeñas articulaciones principalmente, en el rango en pacientes generalmente entre 20 y 40 años, pero en adultos mayores, 50, 60, 70, también pueden debutar con artritis reumatoide, pero sobre todo suelen hacerlos con articulaciones ya más grandes. Por eso es que el hecho de que un paciente adulto mayor presente omalgia, dolor en hombros con signos inflamatorios, debe hacernos sospechar de una artritis reumatoidea de debut o de debut tardío, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si es que eso se presenta en adultos mayores. Muy bien, tal es así que vamos a encontrar particularidades y encontramos la articulación metacarpofalángica del primer dedo gordo afectada en un compromiso monoarticular. Esto lo podemos catalogar como una podagra, que es muchas veces el debut de una gota. Dolor e hinchazón de las rodillas y tobillos, en la cual podemos encontrar los denominados dedos en salchicha, que es la dactilitis, nos puede orientar más hacia cuadro de espondiloartropatías seronegativas. Aquí vemos en esta imagen que está afectada la primera articulación metatarsofalángica y que esto puede corresponder a una podagra, que es el inicio de un cuadro de gota. La crisis gotosa. Los dedos en salchicha, la dactilitis, muy característica de las espondiloartritis seronegativas, sobre todo de la artropatía psoriásica. Aquí en la imagen inferior podemos ver también dactilitis, sobre todo a nivel del segundo o tercer dedo del pie izquierdo, que corresponde a una artritis reactiva. También había mencionado que era importante tener en cuenta la secuencia del compromiso articular, ¿no? Si es aditivo, es decir, si las articulaciones comprometidas se van sumando, es decir, en el caso de una osteoartritis poliarticular, por ejemplo, o de una artritis reactiva, o incluso de una artritis reumatoidea. O podemos tener el caso de un compromiso articular migratorio, en el cual el proceso cesa y desaparece en una articulación, mientras que simultáneamente o inmediatamente después inicia la afectación de una articulación que previamente estaba normal, como podemos ver en las artritis gonocócicas. O pueden también seguir una secuencia intermitente, en la cual hay remisión completa de síntomas y signos hasta la próxima recurrencia. Aquí, por ejemplo, se puede ver en aquellos pacientes con artritis por microcristales, aquellos pacientes con gota. Vemos que tienen un periodo intercrítico, ¿no? Se le da la crisis de gota, luego desaparecen las molestias, desaparece el compromiso articular y hasta que vuelve a presentar nuevamente una crisis. Es característico de una secuencia intermitente. Entonces, no olvidar la importancia de los patrones. Si tienen un paciente con poliartritis inflamatoria, crónica, simétrica, de pequeñas articulaciones, obviamente lo primero que van a pensar es una artritis reumatoide. Pero también tener en cuenta que la artritis psoriásica, sobre todo si hay compromiso de interfalángicas distales, si hay signos por ahí de dactilitis o alguna enfermedad del tejido conectivo, también debe entrar dentro del diferencial. Pero si es una poliartritis inflamatoria, crónica, asimétrica, de grandes articulaciones, que afecta con una columna vertebral, espondiloartropatía seronegativa. Si es una oligoartritis inflamatoria, crónica, asimétrica, de pequeñas articulaciones, pensaremos en artritis psoriásica. Entonces es importante esto de los patrones definitivamente. Entonces, recuerden que dentro de las características, cuando la afectación es simétrica, va a favor de la artritis reumatoide. En cambio, si es asimétrica, puede ir a favor de las espondiloartropatías seronegativas, incluso de la gota. Característico también de la artritis reumatoide es la afectación poliarticular. Generalmente afecta, al menos inicialmente, a pequeñas articulaciones. En cambio, las espondiloartropatías seronegativas, incluyendo la gota también, suele afectar de inicio grandes articulaciones. Y la distribución, que es importante tenerla en cuenta, recuerden que es periférica en la mayoría de patologías, excepto en la espondilitis anquilosante, donde sí suele haber de forma marcada un compromiso axial. Y algo también que no hay que olvidar es valorar si es que el compromiso solamente es articular y si no hay un compromiso sistémico de otros órganos. Tal es así que si encontramos un paciente con dolor articular
y signos oculares, por ejemplo, la presencia de uveitis, de queratoconjuntivitis, de epiescleritis, podríamos plantearnos cuadros como la espondilitis anquilosante, artritis reactiva, psoriásica, espondiloartritis. O si encontramos un paciente con dolor articular y signos cutáneos como psoriasis, hiperkeratosis palmoplantar, Raynaud, dactilitis, rash cutáneo, podríamos plantear cuadros de artritis reactiva, psoriásica, vasculitis, incluso arcoliosis. La dactilitis, estos dedos en salchicha, el hecho de encontrar eritema nodoso, placas psoriáticas, debe hacernos entonces pensar en estos diferenciales. El fenómeno de Raynaud asociado a dolor articular también es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que el fenómeno de Raynaud es un trastorno vasomotor que se va a caracterizar por presentar una primera fase de vasoconstricción que da lugar a la palidez con posterior cianosis y luego ver una fase de vasodilatación en la cual aparece el enrojecimiento, ¿no? Dos de estos tres hallazgos me hacen pensar en el fenómeno de Raynaud, sobre todo si se desencadena con el estrés o con el frío. Lo importante, una vez que identifican el Raynaud, es ver si es que este es primario o secundario. Porque si es primario, va a corresponder a una enfermedad de Raynaud y va a tener sus características, ¿no? El paciente puede presentar algo importante en la capilaroscopía, una capilaroscopía normal en el Raynaud primario, y clínicamente el paciente puede tener cierto adormecimiento en las manos, en realidad no manifiesta tanto dolor, se suele dar a edades por debajo de los 30 años, no va a presentar úlceras ni signos de necrosis distal. A diferencia del fenómeno renal secundario en el que sí aparece dolor, suelen aparecer úlceras, incluso zonas de necrosis distales cuando esto ya es severo, y suele aparecer sobre todo por encima de los 30 años y se asocia definitivamente a enfermedades autoinmunes, a la cabeza siempre esclerodermia, ¿no? También puede hacerse a lupus, a R, etc. El hecho de encontrar un dolor articular con alteraciones urogenitales, úlceras, uretritis, cervicitis, balanitis, nos puede hacer enfocarnos hacia una artritis reactiva o incluso una espondilitis anquilosante. El dolor articular asociado a alteraciones digestivas como diarrea, úlcera gastrointestinal también nos puede orientar hacia una espondiloartritis como es la artritis reactiva o la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, hay que agrupar una vez más. Aquí, esta es nuestra labor, poder integrar todos los datos clínicos que logremos captar de nuestro paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene dolor articular y presenta cefalea, dependiendo si es un adulto mayor, puedo yo plantear una artritis del temporal, obviamente tratando de buscar otras características, o si es joven, mujer, sobre todo, con algunos criterios también que me permita pensar en lupus, debería hacerlo. Ver si es que hay parestesias asociadas al compromiso articular. Recuerden que en los pacientes con artritis reumatoide puede haber neuropatía por compresión. Ellos generalmente pueden hacer síndrome del carpiano fácilmente. Ver si es que el compromiso articular se asocia a debilidad, stroke, epilepsia, si es que se asocia a sequedad de boca, ojos, pensar en un Sjögren, si es que hay afectación dérmica, como placas psoriáticas, pensar si podemos estar frente a una artritis psoriásica, si es que hay afectación pleural, que puede haber también una enfermedad del tejido conectivo, como lupus, por ejemplo, también que puede estar ocasionando estos problemas articulares, ¿no? Ver si hay compromiso gastrointestinal, genitourinario, etc. Cada uno de ellos me puede orientar hacia diferentes patologías que debo tenerlas en cuenta al momento de evaluar pacientes con trastornos articulares. La historia familiar también es importante. Si hay historia de psoriasis en la familia, con espondilitis anquilosante, sobre todo si son familiares directos de primera línea, padre, madre, hermano. Y las exploraciones complementarias, ¿no? Que me van a servir para poder valorar pronóstico, confirmar mi diagnóstico y hacer seguimiento. Entonces, la analítica, las imágenes muchas veces también son importantes y uno que otro estudio específico. No hay una prueba específica, en realidad
un examen auxiliar específico para las enfermedades reumáticas, lo más importante va a ser siempre una buena historia clínica que incluya una anamnesis minuciosa con un buen examen físico. Las imágenes van a ser útiles, sí, sobre todo cuando hay antecedente de lesión o trauma, o cuando hay un dolor articular crónico, o cuando estamos frente a un paciente con una poliartritis de diagnóstico reciente, o cuando incluso sospechemos de una artritis séptica o de gota. Diferentes datos nos pueden dar las imágenes, ¿no? Podemos encontrar edema de tejidos blandos cuando hay compromiso inflamatorio de la articulación. Podemos encontrar imágenes como la de condrocalcinosis en aquellos pacientes con pseudogota, o efusión pleural, o osteopenia extraarticular, que va a ser muy característica en aquellos pacientes con artritis reumatoide. Podemos ver la pérdida del espacio sinovial, siendo simétrico en la artritis reumatoide y asimétrico en la osteoartritis. Ver si hay erosiones en las articulaciones, como suele ocurrir en fases avanzadas de artritis o en gota. Entonces, las diferentes patologías van a tener sus características radiológicas, ¿no? La osteoartritis se va a caracterizar porque en ellos vamos a encontrar la presencia de osteofitos, los denominados picos del oro, estrechamiento del espacio articular que suele ser de forma asimétrica, mientras que en la artritis reumatoide puede haber también estrechamiento del espacio articular, pero de forma simétrica. Además, en la artritis reumatoide es característico encontrar osteoporosis yuxtaarticular, edema de tejidos blandos. Y en la artritis psoriásica podemos encontrar un edema fusiforme, dando un aspecto de salchicha al dedo, reacción periostal o resorción ósea. En la pseudogota, la condrocalcinosis, como hemos visto. En la gota, sobre todo en fases tardías, podemos encontrar erosiones en mordida de rata, la sacroileitis, que va a favor de la espondilitis, asimismo los indesmofitos que dan lugar a que la columna vertebral tome el aspecto de caña de bambú, que es característico de la espondilitis anquilosante. Entonces, una vez más, resumiendo, un paciente con dolor articular, valorar primero si es que el problema es articular o no. Si es articular, hay que ver el tiempo, si es agudo o crónico. Si es agudo, piensa en una artritis aguda, obviamente. Causas infecciosas, microcristales, reactivas. Si es crónico, ver si el tipo de dolor es inflamatorio o no. Si es no inflamatorio, puede estar frente a una artrosis o alguna patología no artrósica también. Pero si tiene características inflamatorias, ver las articulaciones afectadas. Si es menos de 3, es decir, compromiso mono o oligoarticular, valorar cuadros infecciosos, artritis psoriásicas, reactivas. Pero si es un compromiso poliarticular, ver si el compromiso es simétrico o no. Si no es simétrico, puede ser una espondilortopatía seronegativa, y si es simétrico, a ver si es que están afectadas entre falanges proximales y las metacarpofalángicas. Si es así, de hecho que me voy a orientar más hacia una artritis reumatoide. Entonces, ya para concluir, tener en cuenta que los pacientes con poliartralgias suelen constituir un desafío para el médico, tanto en su diagnóstico como para su tratamiento. No es tan sencillo tampoco. El diagnóstico y tratamiento se va a basar principalmente en historia clínica, revisión por sistemas y un examen físico detallado del paciente. Entonces esa es la idea, ¿no? Del pregrado, justamente ser lo más minuciosos, acuciosos posibles. Ya una vez que vayan adquiriendo más experiencia, obviamente van a ir probablemente a dirigirse más hacia el problema que presenta el paciente, pero esta es la oportunidad para que ustedes aprovechen y captar todos los datos que sea posible. Y una vez que se ha identificado el sitio exacto del dolor, hay que determinar si el problema es articular o no articular, inflamatorio o no inflamatorio, agudo. Entonces el patrón del compromiso articular que presenta el paciente es lo que nos va a ayudar a dar un diagnóstico. Pero nunca olvidar que hay que también buscar características extraarticulares que pueden también orientarnos hacia un determinado diagnóstico, valorar la rigidez matutina si es que la presenta el paciente, y una vez que planteemos nuestros problemas de salud, nuestras hipótesis diagnósticas, hacer un plan diagnóstico para confirmar esas hipótesis. Y en ello sí vamos a hacer uso de los exámenes auxiliares. En cuanto al manejo, pacientes que acuden con dolor articular, si es un dolor articular mecánico, es importante considerar
Alternativas no farmacológicas, reducción de peso si es que hay obesidad o sobrepeso, ejercicios aeróbicos, calor local, analgésicos como el paracetamol, y eso lo vamos a ir escalando según el EVA también que presenta el paciente. Utilizamos la escala analgésica, paracetamol, Lines, opioides débiles, etc. Y si es un dolor articular inflamatorio, de igual manera hay manejo no farmacológico de que debe emplearse, considera el uso de AINES, colchicina, corticoides. ¿Cuándo derivar a un paciente al servicio de urgencias, un paciente con dolor articular? Cuando sospechamos una artritis séptica. Recuerden, esto sí corresponde a una emergencia médica. O cuando hay gran derrame articular, o el paciente tiene una fascia tóxica, o hay marcada alteración del hemograma, una leucosis importante, 25.000, 30.000, o cuando hay impotencia funcional aguda de una articulación. Al traumatólogo, ¿cuándo lo derivaremos? Pues cuando hay un antecedente de trauma, lo que esté provocando ese dolor, o cuando hay sospecha de un proceso neoplásico. Y al reumatólogo, cuando hay un cuadro de poliartritis, o cuando el diagnóstico es un poco incierto, el manejo no es tan sencillo, o cuando el paciente es refractario al tratamiento que ya le inicie, definitivamente debe ir con el especialista. Muy bien, hasta ahí. ¿Preguntas o comentarios? Creo que no, doctor, porque estaba muy entendible toda la exposición. Ah, ya, perfecto. Entonces me van a responder un par de preguntitas. A ver, vamos a ver los casitos pequeños sobre lo que hemos conversado. A ver, un minutito. Voy a tener un vasito con agua. Muy bien, a ver, continuamos. Primer caso. Tienen frente a ustedes a una paciente mujer de 29 años, y en 2 meses postparto de su segundo niño, refiere dolor e hinchazón en sus muñecas, en pequeñas articulaciones de las manos, rodillas, tobillos y pies. Tiene rigidez matutina más de 1 hora, fatiga extrema, no asociado a otros síntomas o enfermedades precedentes. Refiere síntomas leves, similares después de su primer embarazo, pero que desaparecieron después de 1 mes de tomar ibuprofeno, 400 miligramos al día, y los exámenes de laboratorio mostraron un nivel elevado de factor reumatoideo y de ANA. ¿Cuál sería su planteamiento diagnóstico en este caso? Doctor, estamos levantando manos, ¿no? ¿Normal? ¿Lo decimos? Sí, está bien, está bien. A ver, un ratito, vamos a ver. A ver, de la Cruz. Sí, doctor, soy yo. A ver, Bueno, al momento de ver el planteamiento, pues a rasgos
bueno, a gran escala, pues por lo que me había mencionado durante la exposición, podría ser una artritis reumatoide, ¿no? Muy bien. Porque tenemos una paciente de 29 años, ¿no? El dolor justamente de las articulaciones se ve que son simétricas ya que nos dicen manos, ¿no? Entonces suponemos que son de ambas, ¿no? La rigidez matutina, sobre todo, ya que podemos también diferenciarlo, ¿no? En este aspecto de un dolor mecánico con un dolor inflamatorio, ¿no? En este caso tenemos un dolor inflamatorio, ¿no? Y nos menciona también que desaparece después de un mes de ibuprofeno 400 miligramos. Y por también los exámenes de nivel elevado de factor reumatoideo y ANA, ¿no? Por eso, doctor. Ya, muy bien. ¿Qué dice Carla? Sí, doctor, bueno, también estaba pensando primero en artritis reumatoide. Como usted mencionó, no hay una edad para las enfermedades reumatoideas, pero la paciente igual es una paciente joven, ¿no? De 29 años. Por otro lado, tenemos una poliartritis, por lo que menciona que son en más de 5 articulaciones, según lo que se redacta ahí. Y bueno, aparte de lo que ya mencionó mi compañera, a diferencia del dolor inflamatorio y mecánico, también es importante los niveles elevados de ANA, ¿no? Para no poder descartar un lupus, porque es una mujer y tiene 29 años. Ya, muy bien. Entonces también se queda como una artritis reumatoide o como lupus, ¿cómo la catalogas? Yo pienso en artritis reumatoide. Ya, muy bien. Entonces dos a favor de artritis reumatoide. ¿El resto igual o alguien que de repente tenga otra apreciación? Eliana. No, doctor, igual, voy a bajar la manito, disculpe. Estaba escribiendo en el chat. Ah, ya. Bueno, sí, está muy bien, ¿no? Recuerden que primero ver si es que en realidad es un patrón inflamatorio o mecánico. Y estamos definitivamente frente a un patrón inflamatorio, ¿no? Rigidez matutina más allá de una hora, fatiga extrema, definitivamente. Ahora, hay que valorar también que tiene un compromiso poliarticular, ¿no? De pequeñas articulaciones, manos, muñecas, y que afecta también a grandes ya como rodillas, tobillos. Entonces, frente a eso, al compromiso poliarticular, inflamatorio, que afecta también a los exámenes de laboratorio, como es el factor reumatoideo elevado y el ANA, obviamente lo que vamos a plantear en primer lugar es una artritis reumatoide, ¿no? El ANA es prácticamente un distractor aquí, porque si bien es cierto, es importante también en cuadros autoinmunes como es el lupus, también puede verse un pequeño porcentaje elevado en cuadros de artritis reumatoide. Así que aquí lo que va a primar definitivamente es la parte clínica. Frente a un ANA positivo y un factor reumatoideo positivo con toda la clínica a favor de AR, obviamente, definitivamente la clínica manda, ¿no? Y aquí lo principal va a ser plantear una artritis reumatoide para iniciar tratamiento temprano. Entonces, recuerden muy bien todas esas características inflamatorias y el cuadro poliarticular, simétrico y pequeñas articulaciones característicos del AR. Muy bien. Segundo caso. Mujer de 69 años que reporta hace un año notar dolor progresivo en articulaciones de sus dedos, en la base del pulgar y en sus rodillas. Ella tiene juanetes, el dolor empeora con la actividad, presenta rigidez matutina de 20 minutos de duración, no hay hinchazón articular, aunque las pequeñas articulaciones de sus dedos y los juanetes han desarrollado aumento de la deformidad con desviación de agrandamiento óseo. Su hemograma y su BCG son normales. A ver, un minuto.
A ver. A ver, Luis Ángel. Sí, doctor. Bien, primero, de acuerdo a lo que nos presentan en el caso clínico, tenemos que evaluar si es que se trata de un síndrome inflamatorio o un síndrome mecánico. Dado que nos dicen, por ejemplo, de que el dolor o la rigidez matutina dura menos de media hora, que presenta, por ejemplo, un dolor progresivo, de que, por ejemplo, también hay la presencia de fatiga no tan profunda, podemos ir descartando un síndrome inflamatorio y más nos acercamos a un síndrome mecánico. Y de acuerdo a esto, pues descartamos varios diagnósticos y nos acercamos, por ejemplo, más a uno que sea de origen, sobre todo, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, como la mujer que tiene 69 años, sumado a este síndrome mecánico nos puede hacer pensar en una osteoartrosis. Y aparte, pues también nos mencionan de que es un dolor crónico que no tiene características de manera extraarticular, ¿no? Es lo que podría mencionar. Muy bien. A ver, Abigail. Ah, ya, sí, justamente estaba de acuerdo con mi compañero. Tiene lo que es 1 año, pero tanto es crónico. Y también dice, por ejemplo, rigidez 20 minutos, que empeora con la actividad, que no hay hinchazón, lo que nos indicaría, en este caso, diferenciar de que no es inflamatorio, sino mecánico. Además que, sí, además que afecta, dice que afecta lo que son las articulaciones de dedos, base de pulgar y las rodillas. No especifica, bueno, en este caso, qué parte de los dedos, de las rodillas, sí es, se podría decir, ambas, pero se podría decir de forma general que es asimétrico. Y en cuanto a lo que es más abajo, que es el agranamiento óseo, nos orientaría también a un dolor articular, como usted nos mencionó. Y plantearía lo mismo que mi compañero, ¿no? Una osteoartrosis. Muy bien. ¿Alguien que opine diferente? A ver, Juan. Doctor, me olvidé de bajar la mano, pero yo también pienso lo mismo debido a en caso de los exámenes, la velocidad, por ejemplo, de sedimentación, cuando está alterado, a veces está ligado a una artritis reumatoide, secundaria a un proceso inflamatorio, pero se encuentran normales, también por la edad de la paciente, que mayormente cuando es mayor a 50 años, mayormente es una osteoartrosis que esté cursando la paciente y también por la localización de dolor que es en base del pulgar y también una osteoartrosis empeora durante el movimiento y también que refiere la paciente que empeora con la actividad. Muy bien. Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Definitivamente no hay características inflamatorias. Esto se puede englobar más en un síndrome mecánico asociado a la edad y al compromiso articular. Lo primero que vamos a plantear es una osteoartrosis. Muy bien. Bien, tercer caso. Paciente varón de 40 años, un trabajador de construcción, quien recientemente es incapaz de trabajar debido a dolor de espalda baja, crónico y rigidez, el cual inicia cuando él tenía 20 años. Recientemente su columna torácica se encuentra rígida, sus hombros están dolorosos, una rodilla está hinchada y por otro lado él está bien y sus laboratorios son normales. ¿Qué plantearía? Alonso. Director, así viendo el caso, recuerdo que en su exposición había puesto o había colocado un cuadro más o menos para tratar de diferenciar los diagnósticos. Y en primer lugar vemos cómo es de carácter crónico, en primer lugar la afectación que tiene el paciente. Además, es asimétrico.
como podemos ver, tiene la rodilla hinchada, tiene los hombros con características clínicas. Aparte de su columna torácica, la que se encuentra afectada principalmente, la que le da la principal molestia. Este, pero siguen siendo pocas articulaciones, por lo que entraría en la categoría de oligoartritis. Aparte de que las articulaciones que están afectadas son grandes, ya había mencionado la característica que es asimétrica. Además de que es tanto axial como periférica, ¿no? Afectando la columna y afectando extremidades. Así que, pues, más o menos según lo que recuerdo de su exposición, podría dar podría dar el diagnóstico de espondilitis anquilosante para este paciente. A ver, ¿qué dice Cintia? Sí, doctor. Bueno, yo también estoy de acuerdo con mi compañero. También pensaría en una espondilitis anquilosante por la distribución, bueno, ¿no? Que, bueno, la parte de los hombros, la rodilla, la columna torácica, también porque, bueno, presenta datos inflamatorios, también por el tiempo de cronicidad que, bueno, menciona en la historia que inició cuando tenía 20 años, también por lo que es, bueno, que es asimétrico. Y bueno, también porque, bueno, la rigidez, que bueno, nos indica también que estamos ante un proceso inflamatorio. Eso, doctor. Muy bien, Andrés. Sí, doctor. Bueno, en este caso mencionan que, bueno, presenta dolor de espalda bajo crónico y rigidez, su columna torácica se encuentra rígida, por lo que bueno, ya se podría hablar de un compromiso axial, ya que ya que está afectado la columna y mencionaba también incluso los hombros están dolorosos. Se mencionaba que algunas veces puede afectar los hombros también. Si hablamos del tiempo, menciona que esto tenía los 20 años, por lo que ya se puede hablar de una cronicidad según un algoritmo que estaba mencionando. Y bueno, también que hay una cierta cantidad de articulaciones afectadas y de acuerdo a la simetría se podría considerar que esto es asimétrico, por lo que sí, al igual que mis compañeros también consideraría que es una espondilitis anquilosante, por ejemplo. Muy bien. Claro, definitivamente hay un compromiso axial que habla de columna, tanto torácica como lumbar, asociado también al compromiso articular, oligoarticular asimétrico, ¿no? Y es un dolor ya crónico, lo cual obviamente nos va a hacer pensar, en este caso, en primer lugar es una espondilitis anquilosante, y sobre todo porque afecta también a pacientes varones con mayor proporción respecto a las mujeres, ¿no? Muy bien, perfecto. Y el cuarto caso sería una maestra de 50 años, tiene una historia ya de 3 años de dolor de espalda baja, vago, progresivo, asociado a dolor en músculos, huesos, articulaciones de los brazos, piernas, cuello, tórax, pero respetando las manos. El dolor se exacerba con la actividad, refiere además fatiga marcada, progresiva, diarrea episódica, alternando con periodos de constipación, se siente incapaz de trabajar debido al dolor y la fatiga, y los exámenes de laboratorio y radiografías de su columna lumbar son normales. ¿Qué plantean? ¿David? ¿David? Doctor, está levantando la mano. Sí, doctor. Bueno, teniendo en cuenta lo que menciona ahí, es una paciente que tiene 50 años. Hay que rescatar aquí que presenta un dolor crónico, pues, porque tiene una historia de 3 años con ese dolor. Y aquí destacar que es un dolor es un dolor generalizado, no músculos, huesos. Entonces,
Yo creo que se asocia pues a una fibromialgia porque es un dolor pues que sobre todo es en músculos, como mencioné, generalizado. Y también pues que se asocia a un síndrome de colon irritable, ¿no? Lo cual es común en este tipo de enfermedad. Muy bien. Elía Díaz. Sí, doctor. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha mencionado mi compañera, fundamentando que pues tiene un dolor crónico, que la paciente dice que tiene ya 3 años con un dolor, que en este caso sería ya generalizado, afectando a demás estructuras, ¿no? Cabe resaltar que este dolor no es articular, ¿no? Como menciona el caso, tiene compromiso muscular, osteomuscular, y pues también lo que se asocia a la fibromialgia son manifestaciones gastrointestinales, como que refiere que tiene diarrea y constipación, ¿no? Lo que pues refleja una alteración del colon. Y también resaltar que en la fibromialgia el dolor afecta la calidad de vida de la persona y pues que incrementa con la actividad física. Eso básicamente, doctor. Muy bien, Eliana. Eliana Fernández. ¿Sí? Sí, doctor, perdón, mi audio está medio raro. Sí, también concuerdo con mis compañeras Abigail y Elia. Y le adicionaría, por ejemplo, que la paciente, perdón por el ruido de fondo, mi lorito. La paciente también está en el rango de edad donde es más frecuente que se presenten estos casos, ¿no? Que varía, por ejemplo, algunas literaturas dicen de los 35 años o 40 años a los 57 años. Y bueno, la paciente tiene 50 años. Aparte, pues, como mencionó Elia, una de las causas también que generan que se empobrezca la calidad de vida es porque el dolor muscular crónico que tienen estos pacientes genera que eviten, digamos, usar menos la musculatura, ¿no? Entonces se vuelven más sedentarios y al generar un desuso de esta musculatura, pues esta musculatura tiende a atrofiarse. Entonces si se atrofia, pues si no hay movimiento por evitar, digamos, exacerbar el dolor, pues cada vez va a tener menos resistencia a lo que son esfuerzos físicos y esto se va agravando periódicamente y pues cada vez va a ir disminuyendo su tolerancia hacia pequeños, o sea, de moderados esfuerzos a pequeños esfuerzos en medida pues que la enfermedad pues no se trate o pues no sea estudiada o diagnosticada de manera oportuna. Muy bien. Muy bien. Efectivamente, ¿no? En realidad aquí habla de, si bien es cierto, de un compromiso crónico, pero que no necesariamente es de un compromiso articular, sino más bien muscular, generalizado, asociados a signos de síndrome de intestino irritable, donde hay también un componente definitivamente emocional, asociado al insomnio, con exámenes sociales normales. En realidad todo esto nos va a orientar a un problema de fibromialgia, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien, eso era todo lo que quería traerles el día de hoy. No sé si todo quedó claro. Sí, doctor. Muy bien. Todo claro, doctor. Gracias. Bien, jóvenes. Entonces es todo por hoy. Si gustan la clase, el delegado o delegada me escribe para reenviarle y lo pueden socializar. ¿Ok? Sí, doctor, está Nos bien. reencontramos la siguiente clase. Muy bien, que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.